Hola gente youtubera, ¿cómo están? Hoy les traigo el especial de Halloween, donde contaré solo los creepypastas, y mañana es especial de Día de Muertos donde contaré las historias, al igual que el día 2 donde contaré las leyendas. Bueno, eso es todo y espero disfruten el vídeo. Te lo dije, guarda silencio. Les contaré mi historia con la esperanza de que me crean. Es algo que pasó, algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Era 15 de agosto del 2003, yo tenía apenas 6 años, era una niña carismática, feliz y creativa. Recuerdo bien que ese día comenzó siendo muy bello, cálido y soleado, pero a medida de que se oscurecía se ponía cada vez más tenebroso. Me encontraba en la casa sola con mis padres, ya que no tengo hermanos y nada de eso. Estábamos los tres en la sala, ya eran las 6 de la tarde y sonó el teléfono. Era algo muy importante, tenían que ir los dos. Mientras mi mamá se alistaba, mi papá trataba de encontrar una niñera, pero no recibía una respuesta. Me preguntó si no había problema en que me quedara sola, a lo que le respondí que no había ningún problema. Después de todo, solo era una noche. Más tranquilos, ellos se marcharon. Bajé, me preparé unas tostadas y me dispuse a ir arriba a la sala. Subiendo las escaleras sentí un aire frío, y bueno, al estar arriba tenía que atravesar un gran pasadizo para llegar a la sala. Me acomodé en el sillón y prendí la tele. Estaban pasando Plaza Sésamo, lo que no era muy común porque a esa hora daban otros dibujos. Aún así lo vi, todo iba bien con esa cursi canción de entrada. Primero salía un peluche rojo llamado Elmo. No me agradó nada, ya que al final dice, Elmo sabe dónde vives, lo que me pareció raro que diga eso en un programa como ese. Luego salió en escena un pollo verde gigante. Wow, ¿qué es eso?, dije. Me parecía extraño aunque jugara con los demás, y a medida que reía le cambiaba la voz. Hubo una parte en la que volteó y dijo, ¡Shh! Silencio, ella nos observa. Luego salió una escena de fondo celeste y salía Abelardo, dándole la espalda a la cámara. La tele empezaba a chispearse, creí que solo eran efectos, y Abelardo iba cambiando de color, de un verde chillón a un poco negro. La cámara se iba acercando hasta grabar solo su nuca. Eso volteaba lentamente, y cuando por fin se le pudo ver la cara, yo di un grito y salté del sillón. ¿Qué maldita broma es esta? Su sonrisa era una sonrisa tan horrible, tan grotesca, que hasta la fecha la recuerdo muy bien. Como era una niña en ese entonces, me traumatizó. Le marqué al teléfono de mi padre, le conté lo que me había sucedido con la esperanza de que me crea, y me dijo, Abelardo, jejejeje, bien hija, ya estamos llegando para ver de qué se trata todo esto, sí. Y colgó, lo que no ayudó para nada. Aún así decidí esperar afuera. Traté de huir, pero al salir tenía que atravesar ese gran y oscuro pasadizo. Mi corazón se aceleró y comencé a sudar, pero tomé valor, no sé de dónde, y crucé. Al final había una sombra, y a medida que me acercaba se hacía más grande. Quería irme, pero el único lugar que llevaba a la salida era por las escaleras. Ya estaba a punto de llegar, pero, oh no, sentí una respiración en mi nuca. Al voltear vi unos ojos penetrantes y una silueta alta, no distinguía muy bien. Grité y traté de correr hacia las escaleras. Ya falta poco, pero al llegar al borde, me empujó y rodé por las escaleras. Cuando ya estaba al pie de la escalera, divisé lo mejor que pude y no lo podía creer. Ahí estaba él, con su grotesca sonrisa y sus penetrantes ojos. Lo único que le escuché decir fue, te lo advertí, ¿cierto? Bueno, su silencio, ya nos observa, jajajajaja. No recuerdo más. Pasó como media hora hasta que me desperté. Gracias a Dios las escaleras no eran tan altas. Ya eran las 11 p.m. y mis padres no llegaban. Me levanté, pero ya ni loca iba a volver a subir. Al rato recibí una llamada, era un sujeto, me dijo que mis padres no irían a casa, y les respondí, ¿por qué? ¿Dónde están ellos? Me dijo que ellos habían tenido un percance en la carretera, estaban en el hospital, eso fue lo único que me dijo. Hoy con 16 años vivo en la casa de mi tía. Me contaron que la historia oficial del accidente de mis padres fue que vieron un animal en una carretera y al no querer atropellarlo perdieron el control del vehículo. Yo pienso que fue él, y mis padres pues murieron ese mismo día. Pero aprendí la lección, a guardar silencio. Nunca le debí contar de esto a mi padre. Bueno, cuidado porque Abelardo puede ir a visitarte esta noche, pero no le temas, solo recuerda el su silencio, ya nos observa. Pokémon Ciudad Azulona. ¿Cuántos de ustedes han intentado descargar alguna vez la versión original de Pokémon Verde y solo han encontrado descargas de Pokémon Verde Hoja?
Bueno, muchos dirán que es casi imposible encontrar una copia de la versión original, pues creo saber por qué es tan difícil de encontrar y ya me había completado todas las versiones originales para Game Boy de Pokémon, excepto la versión Pokémon Verde, pero por alguna extraña razón, siempre me salían descargas de Pokémon versión verde hoja, tanto en 4Shared, como en Mega Upload en Rapidshare y videotutoriales en YouTube. Le pedí a un amigo ayuda con la descarga del juego y me envió un link de descarga rápida en MyRafai. Descargue el juego e inicia su emulación en el emulador. Hasta este punto todo fue normal. La intro del juego, el discurso del profesor Oak y la lección de mi primer Pokémon. Después de derrotar a mi rival, salí de Pueblo Paleta y me dirigí a Ciudad Verde por la Ruta 1. Fue en este punto donde las cosas se pusieron raras, ya que al llegar a la entrada, esta estaba vallada y no podía pasar allí. Reinicié el juego y lo intenté de nuevo, pero nada, el resultado era el mismo, Ciudad Verde estaba vallada. Fue cuando hice lo más estúpido que podría haber hecho: hablar con los demás entrenadores de la zona. El primero me dijo lo mismo que en la versión rojo, azul y amarillo, el segundo me dio una poción y por fin el tercero me dijo que fuera a hablar con el profesor Oak. Volví al laboratorio y el profesor Oak me dijo que habían cortado el paso a Ciudad Verde por reformas, pero que habían abierto una nueva ruta al este de Pueblo Paleta que llevaba a Ciudad Azulona. En esa ruta entrené lo mejor que pude a mi Charmander para enfrentarme a Erika en el gimnasio de Azulona. Llegué a subirla al nivel 42 evolucionándole a Charizard. Por fin llegué a Ciudad Azulona y lo primero que hice fue ir al gimnasio de Azulona. Derroté a la primera entrenadora, y nada más hacerle un cuadro de diálogo apareció en el que se podía leer lo siguiente: no sabes dónde te has metido. Pasó lo mismo con todas las entrenadoras hasta que llegue Erika. Derroté a todos sus Pokémon de un solo golpe. Después un cuadro de diálogo apareció en el que se leía: solo has tenido suerte. En ese momento apareció mi rival retando a Erika. Se inició el flash de batalla y yo tenía absoluto control sobre mi rival. Un cuadro de texto apareció: Erika quiere luchar. Erika envió a un Doom. ¿Qué? ¿Era una broma o algo así? ¿De dónde había sacado Erika un Pokémon tipo fuego si era entrenadora de Pokémon planta? No fue más raro que el Pokémon que envió mi rival. Adelante un Unown. Bien, en ese punto mi cabeza ya estaba totalmente revuelta. ¿Y de dónde salía un Pokémon de la segunda generación? Lo siguiente sí fue más extraño. O un Doom usó mismo destino. Unown usó maldecir. O un Doom ha muerto. Mismo destino se llevó a Unown. Unown ha muerto. Rival Green no puede seguir. Rival Green pagó el precio de su alma por perder. Después de eso apareció una estática en la pantalla y la imagen se congeló, luego negreció y luego la pantalla volvió en el último piso de la torre Pokémon. Allí estaban algunos personajes que tenían relación con tu rival. El Sprite de Red, Mama, el profesor Oak, la hermana de Green y por raro que lo parezca, el Sprite de Blue y de Yellow. Solo podía moverme hacia adelante, donde había una gran tumba, no podía interactuar con ningún personaje. Llegué a la tumba y pulsa la A. Entonces apareció un cuadro de texto que decía: Dep entrenador Green. Tras eso la pantalla se congeló y la emulación se detuvo. Borré el juego y todos los demás que tenía en el PC. Nunca más jugaré Pokémon. Las radio. La radio siempre fue para mí, lo que una pelota para un amante del fútbol, o una raqueta para un amante del tenis. La estática, las voces encajonadas, nítidas, la música. Amé todo, y aún lo sigo haciendo, todo lo que rodea a esos aparatos tan bien diseñados, tan útiles y tan bien valorados. Cuando apenas tenía 6 años, mis padres me regalaron una vieja y polvorienta radio. Lo primero que noté, recuerdo, fue la similitud de esta con un reloj de mesa. Imagínense ustedes la emoción que sentí en el momento en que comenzaron a brotar sonidos y palabras de aquel aparato. Había pertenecido a mi padre en su infancia, y aunque sus funciones se encontraban trastocadas, plantó en mí la semilla de la pasión. A los 15 años me compré, tras algunos meses de ahorro, vaya como sufrí no tener dinero para golosinas o revistas, una nueva máquina. Mi propia radio. No era de última generación, ni tenía muchos más botones que la vieja Radionic, pero sí menos polvo, y era mía. La había visto en la vidriera de una tienda una noche de lluvia, y al instante me enamoré de ella. La quería, la necesitaba, la deseaba. La bauticé como Lucky, que proviene de Lucky in the Sky with Diamonds, la primera canción que escuché en la vieja radio de papá.
Instalé a Lucky en mi cuarto, a pesar de las molestias que les generaba a mis padres. Ellos trabajaban en casa y por lo general trataban de mantener la calma y el silencio durante todo el día, pero había deseado tanto a Lucky que no pude simplemente dejarla en el garaje. Ese no era un buen lugar para ella. Había ratas, telas de araña y quién sabe cuántas alimañas más. Se me crispan los nervios solo de pensar en qué le podría haber ocurrido allí dentro. Al cabo de algunas discusiones acaloradas, ellos cedieron. Esos fueron días buenos. Aún no conocía a Lucas. Jodido imbécil. Lucas Mortés era uno de mis compañeros de clase, lo que tradicionalmente se conoce como un amigo. Supongo que yo le agradaba porque tenía una de las nuevas Sega Genesis. Además, tenía los últimos y más divertidos juegos. Vamos, por lo menos así lo pintaban las propagandas, y debido al éxito en ventas que supuso, imagino que así habrá sido. Él venía a casa y pasábamos toda la tarde juntos. Él en la consola y yo en la radio. A mí no me gustaba la idea de perseguir y corretear detrás de anillos, golpear oponentes hasta que su barra de energía se reduzca a la nada misma o ganar la Copa Mundial en la máxima dificultad. Es probable que esa haya sido la base de la buena relación que mantuve con él en esos días. Él solo quería jugar. O eso es lo que yo creí, maldita sea. En el día más ventoso y encapotado de todo aquel invierno, Lucas fue a mi casa a pasar la tarde. En la primera hora de clase me había mostrado un nuevo juego que había conseguido prestado, y tras su súplica me vi obligado a invitarlo. Vaya mierda. Si hubiese sabido qué pasaría, jamás lo hubiese dejado entrar. Jamás y nunca más, a decir verdad. No me caía del todo bien, a fin de cuentas solo era una compañía pasajera, un amigo que no mantendría si nos separasen de curso, pero estoy positivamente seguro de que no se merecía el triste final que tuvo. Vaya que no. Nadie se lo merece, ni siquiera el más inmundo y desalmado. El viento soplaba fuerte, haciendo repicar los vidrios y estremecer a mi casa, un viejo mastodonte victoriano ahora ya sepultado debajo de un edificio de decenas de pisos. Más temprano que tarde se comenzó a gestar una terrible y devastadora tormenta, que quedaría en la memoria colectiva de la ciudad como la más grande hasta la fecha. Copos de nieve del tamaño de pelotas de tenis se impregnaban al suelo y en derredor cuando se cortó la luz. Lucas, que había estado jugando sin percatarse de la magnitud de la tormenta, se volteó en mi dirección, reclamando una respuesta. Le señalé la venta que pendía al otro lado de la habitación, repleta de nieve. Él soltó un gruñido de furia y lanzó el controlador de la consola que tenía en su mano al suelo con todas sus fuerzas. O por lo menos así lo creí yo en ese momento. Una de las teclas saltó, volando por el cuarto sin un rumbo fijo, estrellándose contra el suelo con un sonido hueco. Mi madre preguntó si estaba todo bien, y, ¿por qué no? Contesté que sí. A las 6 de la tarde, la nieve se había acumulado en las calles. La profundidad era de 10 o 15 centímetros, cuanto menos, según lo que pude observar. Todavía funcionaba la red telefónica. La bendita red telefónica. Fue entonces cuando recibimos dos llamados, dos noticias. Distantes una de la otra, unidas únicamente por la desgracia en la que desencadenarían. La primera fue de los padres de Lucas. Se encontraban preocupados de su hijo, además de incapacitados para abandonar su hogar e ir a buscarlo. Pidieron a mi madre cobijo, y ella aceptó sin pensárselo dos veces. Fue una buena mujer. Siempre lo fue, y estoy orgulloso de ella. La segunda, con seguridad la peor, llegó desde uno de los sanatorios privados de la ciudad, cuyo nombre no recuerdo. Mi padre había salido horas atrás al centro de la ciudad y había sufrido un accidente. Mientras volvía, su auto se patinó en la carretera y se descarriló, cayendo por un pequeño risco. La enfermera que nos contactó dijo que no era algo de lo que preocuparse, de lo que temer. Él se encontraba estable, aunque debió permanecer algunos días en el hospital, reposando. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Temblé. Estábamos desprotegidos ante la impetuosa tormenta que fuera regía. Tuve miedo. Mucho miedo. Cuando oscureció recordé que mi radio también funcionaba con pilas. ¡Bingo! Grité, levantándome de mi cama, dirigiéndome al aparato.
Lo revisé ante la mirada atónita de mi compañero. Tal vez, si hubiese prestado atención a su comportamiento, hubiese descubierto su latente miedo. Encontré la ranura de las pilas, vacía. Pensé en el televisor y en su control remoto. Bajé al living dando trompicones irregulares, tropezando con muebles, revistas e incluso pilas de ropa sucia en el camino. Volví, victorioso y con 4 pilas en mano, de la misma forma. Lucas aún me miraba anonadado. Él no entendió lo que sucedía hasta que introduje las pilas en la ranura. Pronunció unas palabras amorfas, carentes de sentido y significante. Por ese entonces lo entendí como un gesto de asombro, como un wow. Encendí el aparato con un golpe errático y un manto de estática cubrió la habitación. El sonido me tranquilizó. En Lucas provocó una reacción mucho más extraña, nerviosa. Empezó a gemir y a mover los brazos en todas direcciones. El sudor le empapó el rostro en un abrir y cerrar de ojos. Pedía que por favor parase ese ruido infernal, esas voces. Me quedé perplejo. No entendía a qué se refería, ni por qué lo decía. ¿Era acaso un juego? La idea de que alguien le temiese a la estática se me antojó imposible. Delirante, a decir verdad. Fue una escena fascinante. Ver enloquecer a una persona lo fue. Vi como sus ojos se contraían y se agrandaban en largos espasmos. Como el sudor le recorría la frente, apelmazando pequeños mechones de cabello a su paso. Podía sentir su respiración, irregular y forzada, como también percibí su dificultad para hablar. De un momento a otro, Lucas se levantó dando tumbos. Se tomó la cabeza con sus manos y profirió un grito desgarrador. Sentí pasos en la escalera, acercándose. Mi madre, pensé. Me volteé hacia la radio para apagarla, pero una mano emergió detrás de mí y se me adelantó. Giré en redondo, sorprendido, y vi cómo Lucas la tomaba y la arrojaba por la ventana para hacerla callar. Elevé una maldición, aunque fue un esfuerzo inútil. El estruendo que produjo el impacto del aparato con el suelo acartonado me dejó sin aliento, devastado. Un nudo se formó en mi estómago. Dejé escapar algunas lágrimas, que pronto se transformaron en largos raudales. Caí de rodillas a los brazos de mi madre, que entraba por la puerta. Lo último que vi fue la luz intermitente de una linterna reflejada en el techo. Me desperté en la habitación de mis padres en algún momento de la madrugada. Me ardía la cabeza como 1000 demonios. No recordaba qué había pasado. En la oscuridad escuché una voz, lejana y metálica. Recordé el triste episodio que había tenido lugar horas atrás, y al calor de una lágrima que recorría mis mejillas encendidas se me antojó antiquísimo. Me senté. Volví a notar la voz, punzante. Venía de algún rincón de la casa. Traté de concentrarme y entender sus palabras, mas no pude. En cambio me levanté y traté de seguirla. Bajé por las escaleras, apretando algunos interruptores de luz por simple costumbre. En el primer piso caminé por el salón principal, el living y la cocina antes de llegar a la puerta del sótano. Ahí, la voz era más intensa. Parecía provenir o originarse allí dentro. Tomé fuerzas y giré el gélido pomo, adentrándome en la habitación que descansaba detrás de él. Mientras bajaba las escaleras noté que una enfermiza luz roja iluminaba el sitio. Di un respingo, asustado, y estuve a punto de caerme, pero una extraña fuerza invisible lo impidió. Tras un instante descendí en el sótano. Anduve entre viejos estropajos y algunas cajas mohosas antes de encontrar la vieja radio de mi padre. Envuelta en un halo de brillante luz roja, emitía un murmullo inaudible. En un principio creí que se trataba de alguna lengua muerta, pero cuando me acerqué lo entendí. Solo repetía una palabra, y era mátalo. Incrédulo, me seguía rimando. Cuando estuve a menos de 1 metro, el resplandor se volvió más intenso y la voz más audible. Ahora, su mensaje era más potente. Mátalo, él destruyó a Lucky. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Percibí un leve temblor en el suelo. Al mismo tiempo, un olor mefítico pareció emerger de las paredes, de en derredor. En ese momento perdí el control sobre mí mismo. No recuerdo con detalle qué pasó. Algo, no sé qué, pero algo me poseyó. Subí las escaleras con una rapidez anómala, impropia de mi cuerpo.
Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí al garaje. De allí saqué una afilada y bien ponderada tijera para podar el césped que pendía decorosamente de una de las paredes laterales de la habitación. Le quité su ostentoso seguro de plástico y caminé, desencajado, hasta mi cuarto. A cada paso que daba sentía como se ensanchaba en mi rostro una sonrisa socarrona. La voz de la vieja radio le daba ritmo a mis movimientos. Abrí la puerta de mi habitación de un golpe, seco y tortuoso. Vi cómo Lucas se despertaba de un salto y me miraba. Vi cómo suplicaba por su vida, cómo lloraba, cómo sangraba. Recordar esto me entristece, genera en mí un fluctuante sentimiento de remordimiento. No fui más que un espectador, una desdichada marioneta, envuelto en ello por azares y designios de un destino desprolijo. Nunca quise que algo así sucediese. Moriría por olvidar y borrar todo lo que pasó aquella noche. Los gritos, la sangre, la nieve, la tormenta, la radio, el sótano, el resplandor. Todo. Los días posteriores al accidente los olvidé casi por completo. Mis recuerdos se encuentran fragmentados en 1000 pedazos, si no es que más. Mi mente ha creado un bloqueo, o un qué sé yo qué, para no rememorar esa época. Últimamente he intentado recordar algunos detalles sin éxito, y quizás sea mejor así. Quizás sea mejor no recordar. De lo único que estoy seguro es de lo que no pasó conmigo. No fui a la cárcel, ni a un reformatorio. Tampoco fui procesado ni investigado. No sé por qué, y es justamente eso lo que quiero saber, lo que quiero recordar. No entiendo cómo salir impune, cómo me salí con la mía. Mis padres llevan algunos años muertos y no puedo preguntarles. Estoy aturdido. Mi frente está ardiendo y mi cuerpo entero está temblando, entre espasmos y respingos. Y lo peor es aquel susurro metálico y acartonado que comencé a escuchar cuando escribí las primeras líneas de este texto. Parece provenir del sótano. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y nos vemos mañana para las historias. Espero que se la pasen bonito y chao. Oye, ¿qué te pasa? Eso me toca a mí decirlo. Bueno, hasta la próxima.